Buenos días, soy el doctor Carlos Calle. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que son los compuestos orgánicos volátiles en la parte de trabajo, o sea, que en qué momentos los va a ver, en qué tipo de actividades los va a ver. Ahora es importante tener en cuenta que los compuestos orgánicos volátiles muchas veces son propios de la actividad laboral y otras veces van a ser parte de una actividad no principal, sino ocasional. Ahora, los compuestos orgánicos volátiles son principalmente lo que es el tolueno, sileno, benceno. ¿Qué trabajo voy a verlo principalmente? En lo que es imprentas, en eso voy a ver la presencia de compuestos orgánicos volátiles, y en lo que es trabajo en lo que es combustible, o sea, lo que es gasolineras. Ahora, es importante tener en cuenta que es gasolineras, pero es todo tipo de trabajo que maneje lo que es gasolina o combustible. Puede ser, por ejemplo, en lo que es petroleras, en lo que es trabajos que manejan o procesan lo que es combustible, o sea, almacenamiento, no necesariamente es gasolinera de despacho. Ahora, ¿cuál es la importancia de ver la parte de los compuestos orgánicos volátiles? Bueno, principalmente porque se tiene que tener en cuenta el tiempo que va a estar el trabajador en ese puesto y también las características del puesto de trabajo. Por ejemplo, en imprentas se tiene que tener en cuenta que se tiene que mantener una ventilación adecuada, no se puede tener una ventilación parcial, no se puede tener un ambiente completamente cerrado. Así que primero yo tengo que tener en cuenta cómo está la ventilación, cómo son los medios, cómo tengo que realizar una medición y una valoración de la ventilación, cómo se encuentra. Y también según eso yo tengo que modificar, bueno, cuáles son las medidas adecuadas para hacer el cambio en la ventilación, en los métodos de extracción del compuesto orgánico volátil. Tengo que tener en cuenta, bueno, con qué tanta frecuencia se va a usar lo que es la parte de imprenta, los toners, y que también que el operador de todos los que son estos equipos use lo que es el equipo de protección personal adecuado, o sea, las mascarillas adecuadas. Ese es el trabajo más frecuente con compuestos orgánicos volátiles. Ahora, hay también presencia de compuestos orgánicos volátiles en otros tipos de actividades, más que todo, por ejemplo, en análisis químicos, en el análisis de calidad de compuestos, pero cuando yo quiero definir compuestos orgánicos volátiles, es bastantes. Pero es importante tener en cuenta que yo para poderlos definir, yo tengo que tener en cuenta, bueno, primero, cuáles son y las actividades. Lo que es la parte de manejo de combustibles, lo mismo. Tener la parte de los cuidados de cómo es el área de trabajo. Usualmente en la parte de manejo de combustibles es áreas un poco más abiertas, así que la parte de ventilación no es un problema. El problema es la parte del contacto, el contacto directo con lo que es el compuesto en sí, el compuesto en líquido, o sea, lo que son los daños dermatológicos que va a producir el compuesto orgánico volátil, y también los daños en la parte de inhalación directa. ¿Qué produce? O sea, ¿qué daño me va a producir lo que es la expresión de los compuestos orgánicos volátiles? Sí, problemas neurológicos principalmente, y también problemas hematológicos, o sea, en la parte de sangre. Así que esto es algo muy importante que tengo que tener en cuenta para la valoración y para las fichas médicas y para los exámenes médicos. ¿Qué tipo de valoración yo tengo que hacer? Tengo que valorar bastante la parte neurológica, bastante la parte hematológica, y según cuál es el compuesto orgánico volátil, tengo que tener en cuenta de la parte de la que es la ficha de seguridad, cuáles son las partes de exámenes específicos que yo tengo que hacer para este de aquí. Así que en el uso de compuestos orgánicos volátiles o la exposición a compuestos orgánicos volátiles es importante, uno, tener en cuenta que no hay un solo compuesto orgánico volátil, son muchísimos, principalmente es tolueno, sileno, benceno, pero dentro de eso hay bastantes. O sea, es todo, cuando yo puedo decir un compuesto orgánico volátil, puedo referirme a muchas sustancias, puedo referirme a derivados de butano, combustibles, que no necesariamente es para combustibles, sino por ejemplo en partes para limpieza que se utilizan, para limpieza de ciertas partes de laboratorios, en butano mediona, o sea, todo esto aquí entra en el grupo de compuestos orgánicos volátiles. Así que es importante tener en cuenta que no es una sola cosa, compuesto orgánico volátil, sino que es un grupo de sustancias que puede ser cualquiera de ellos, exposición a cualquiera de ellos, y los efectos principales van a ser neurológicos, hematológicos, contacto directo va a ser dermatológico,
y tengo que tener en cuenta la situación del riesgo cancerígeno de cada uno. ¿Cómo lo prevengo? ¿Cómo prevengo la parte del riesgo? Ventilación, tiempo de exposición, equipo de protección. Tengo que tener en cuenta eso ahí. Pero antes de todo eso ahí, tengo que tener en cuenta si no puedo realizar una sustitución. O sea, ¿para qué realmente voy a utilizar el compuesto orgánico volátil? Así que es importante la consideración de esto de aquí en puestos de trabajo. Esto es una parte, es un riesgo netamente toxicológico y químico, pero que muchas veces es pasado por alto, más que todo en las empresas en que el uso de estos compuestos no está dentro de la actividad principal. Ejemplo, en la parte de limpieza de ciertos elementos. Así que es importante considerarlo. Si les agradó el video, recuerden dejar un comentario. También si quieren que hable de cualquier otro tema, en la parte de prevención, en la parte de valoración, de vigilancia de salud, pueden proponerme cualquier tema y con gusto lo tocaré. Sin más me despido, muchísimas gracias.